16 de marzo de 2025 a las 10 horas. Por favor, secretario, proceda a realizar el pase de lista para verificar la existencia del quórum legal. Muy buenos días a todos. Con su venia, presidente, procedo al pase de lista. Licenciado José Luis Uriostegui Salgado, presidente municipal. Presente. Licenciada Paula Trade Hidalgo, síndica municipal. Presente. Regidora Elia Ortiz García. Presente. Regidor Alan Salvador Moreno. Presente. Regidora Arnet Juliana Jiménez Gaspar. Regidor Gabriel Rivas Ríos. Regidor Sergio Hugo Barón Pulido. Presente, muy buen día. Regidora Paz Hernández Pardo. Presente, buenos días. Regidor Alfredo González Sánchez. Presente, buenos días. Regidora Miriam Aide Barajas Basilio. Presente, buen día a todos. Regidora Erika Lastra Jaimes. Presente, buenos días. Regidor Salvador Aguilar Rea. Presente, buen día. Y regidor Juan Miguel Serrano Gastelum. Presente. Presidente, informo que hay una asistencia de 13 de los 13 integrantes del Cabildo. Existe quórum. Muchas gracias. Por lo tanto, procederemos a desahogar esta sesión. Someta a consideración de este cuerpo colegiado el orden del día que se propone para el desahogo de la misma, por favor. Con gusto, presidente, procedo a la lectura del orden del día propuesto para esta sesión. Séptima sesión ordinaria de Cabildo de Cuernavaca, Morelos, de fecha 26 de marzo de 2025. Número 1. Pase de lista de las y los integrantes del Ayuntamiento en funciones de Cabildo. 2. Declaración del quórum legal y apertura de la sesión. 3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 4. Presentación, discusión y en su caso aprobación de la iniciativa con proyecto de acuerdo que aprueba el corte de caja del Ayuntamiento de Cuernavaca correspondiente al mes de febrero de 2025. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 82, fracción 11 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 5. Presentación y en su caso aprobación de la iniciativa con proyecto de acuerdo que autoriza los conceptos para ejercer el recurso autorizado del Fondo de Aportaciones Estatales para el Fomento Municipal, FAEFOM, revisados en la sesión de Comunder celebrada el día 13 de marzo del presente año, presentada por la regidora Paz Hernández Pardo. 6. Comparecencia de la doctora Lorena Elizabeth Castillo Castillo, directora general del Instituto de la Mujer de Cuernavaca, para presentar el informe requerido mediante el acuerdo SO/AC-50/12 -2025. Número 7. Dispensa de la lectura y en su caso aprobación del acta de la sexta sesión ordinaria de Cabildo celebrada el pasado 12 de marzo de 2025. Número 7. Asuntos generales. Y número 9. Clausura de la sesión. Gracias. ¿Alguna observación o comentario? Bien, gracias. Por favor, someta en votación económica si es de aprobarse el orden del día propuesto. Por instrucción del presidente, someto a consideración de los integrantes de este ayuntamiento si es de aprobarse el orden del día propuesto para esta sesión. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra. Presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 13 votos a favor, 0 en contra. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Gracias, secretario. Por favor, proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y en su caso aprobación de la iniciativa con proyecto de acuerdo que aprueba el corte de caja del Ayuntamiento de Cuernavaca correspondiente al mes de febrero de 2025, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 82, fracción 11 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. Gracias. Damos la bienvenida al tesorero Javier Arozarena Salazar para la exposición del tema. Bienvenido, tesorero. Tiene la palabra. Gracias, señor. Buenos días. Vamos a presentar en pantalla, para que lo puedan ver todos ustedes, el corte de caja correspondiente al mes de febrero del año 2025. Los ingresos del mes ascendieron a la cantidad de 218.775.000 pesos y los egresos fueron de 135.120.000 pesos en números cerrados. Comparamos contra el mismo periodo del año anterior.
De los 218.775.000 pesos que obtuvimos de ingresos en el mes de febrero, el 15.17% provino de impuestos, el 0.88% de productos, el 67.81% de participaciones, el 1.02% de aprovechamientos y el 15.12% de derechos. Específicamente, respecto a los recursos fiscales del 1 de enero al 28 de febrero, de los 958.078.000 pesos autorizados, hemos recaudado el 46.30%. Respecto al estado analítico de ingresos presupuestales del 1 de enero al 28 de febrero del año 2025, del ingreso modificado de 2.286 millones de pesos en números cerrados, se ha recaudado el 29.31%. Respecto a los egresos del mes de 135.120.000 pesos, en servicios personales se aplicó el 28.92%, en servicios generales el 45.47%, en bienes inmuebles, muebles e intangibles el 0.08%, en transferencias, asignaciones y subsidios el 23.06%, y en materiales y suministros el 2.46%, y esto es de acuerdo a la clasificación por objeto del gasto. Respecto al estado analítico del presupuesto de egresos del 1 de enero al 28 de febrero del año 2025, del presupuesto modificado de 2.286 millones, se ha comprometido el 49.69% y está disponible para comprometer el 50.31%. De acuerdo a las transferencias efectuadas en el mes de febrero, ascendieron a la cantidad de 185.665.000 pesos, entre dependencias afectando techo presupuestal 170.742.000 pesos, y dentro de las dependencias sin afectar su techo presupuestal por 14.923.000 pesos. De acuerdo a la clasificación por fuente de financiamiento, en febrero se presenta ahí las modificaciones que hubo. Por ejemplo, en el periódico oficial se publicaron las participaciones federales correspondientes a este municipio. FAIS nos redujo en un poco más de 4 millones de pesos. Entonces, en este cuadro que tienen ustedes en todas las regidurías y se ha presentado en tiempo y forma, pues todos los aumentos o disminuciones que se plantean al presupuesto de acuerdo a las diferentes publicaciones que ha habido del periódico oficial. Por lo que el presupuesto aprobado para este año de 1.960 millones ha sufrido ampliaciones, les digo, por las diferentes publicaciones, por casi 326 millones de pesos, por lo que nos da un presupuesto modificado de 2.286 millones de pesos en números cerrados. Se presenta a ustedes en forma gráfica el presupuesto de 2.286 millones de pesos por fuente de financiamiento. El 41.91% proviene de recurso fiscal, el 29.60% de participaciones federales, el 2.73% de recursos estatales, el 15.80% de Fortamun, el 3.71% de FAISMUN, el 3.50% de FAIFOM, el 2.73% de equipamiento e infraestructura para prestación de servicios y funciones públicas que autorizó el Congreso del Estado, y el 0.01% es refrendo de FAE de 2024. Es cuanto, señor presidente. Gracias, profesor. ¿Tiene alguna pregunta o comentario? Bien, sí, adelante, regidor Alfredo González. Gracias. Pues nada más en mi carácter de presidente de la Comisión de Hacienda, Programación y Presupuesto, nuevamente hacer notar que del balance que tenemos con relación al análisis que hemos hecho de este segundo mes del corte de caja, el mismo es positivo con relación a los ingresos y egresos que se generan, y por otro lado pues también
Nuevamente reconocer el trabajo de las y los integrantes de la comisión con relación al análisis que ahí se genera y por supuesto también al personal de la Tesorería Municipal que ha tenido a bien atender todas las solicitudes que hemos hecho con relación a dudas que van surgiendo durante el análisis y la integración del corte de caja. Es cuanto, muchas gracias. Gracias, regidor. Yo quiero hacer una pregunta, tesorero. Al 31 de diciembre del 2024, la deuda pública que reportó el municipio de Cuernavaca ascendía a 224 millones de pesos. Correcto. ¿Cuál es la deuda, si tiene el dato en ese momento, que tiene Cuernavaca respecto de todos los conceptos que implica? Alrededor de 200 millones de pesos, señor. Gracias. Esto es importante tenerlo presente porque cuando asumimos la nueva administración, uno de los objetivos que nos planteamos fue dejar al cierre de esta una Cuernavaca sin deuda. Si en los primeros 3 meses hemos logrado una disminución de lo que sería 24 millones de pesos, que es casi el 10%, sí podemos aspirar a lograr esa meta al cierre de esta administración, siempre y cuando mantengamos las políticas de austeridad que se han venido implementando y que este cabildo avala desde el día 1 de enero de este año y que van a servir para que Cuernavaca vaya retomando fuerza en el crecimiento y progreso de la ciudad y de sus habitantes. Pues celebro que tengamos posibilidades de contar con un poco más de recurso proveniente de otras fuentes de ingreso y sería ideal que este cabildo pudiera canalizarlo hacia actividades de beneficio generalizado, no solo pensar en fortalecer la administración municipal, sino más bien satisfacer el interés público. Muy bien, gracias. Si no hay más comentarios, pediría tesorero someta a votación económica si es de aprobarse el corte de caja. Pasa. Aprobado. No, el secretario. Por instrucciones del presidente municipal, someto a consideración de este cabildo si es de aprobarse la iniciativa con proyecto de acuerdo que aprueba el corte de caja del Ayuntamiento de Cuernavaca correspondiente al mes de febrero de 2025, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 82, fracción 11 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra. Presidente del Estado, de la votación es el siguiente: 13 votos a favor, 0 en contra. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Gracias, tesorero. Gracias. Por favor, secretario, proceda a desahogar el siguiente punto en el orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día corresponde a la presentación y, en su caso, aprobación de la iniciativa con proyecto de acuerdo que autoriza los conceptos para ejercer el recurso autorizado del Fondo de Aportaciones Estatales para el Fomento Municipal, FAEFOM, revisados en la sesión de Comunder celebrada el día 13 de marzo del presente año, presentada por la regidora Paz Hernández Pardo. Gracias. Tiene la palabra la regidora Paz Hernández Pardo. Gracias, presidente. Bueno, no, allá. Gracias. Presento ante este órgano colegiado el acuerdo que autoriza la ampliación para ejercer el recurso autorizado del Fondo Estatal para el Fomento Municipal. Cabe mencionar que es un recurso de nivel estatal que se ofrece a los municipios con el objetivo de impulsar las actividades productivas, primordialmente las agropecuarias. Todo esto derivado del artículo 15 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos y la cuarta de las reglas de operación de los lineamientos publicados el pasado 29 de enero del presente año. Los recursos del FAEFON son otorgados para el desarrollo de la economía de los sectores productivos. Cada una de las personas favorecidas puede destinarlo a infraestructura, equipamiento y capital de trabajo en las ramas agropecuarias, así como al comercio, la industria y los servicios. Los apoyos se podrán destinar para la oportuna utilización por parte de los diversos productores del municipio.
De lo anterior deviene la importancia de que los ayuntamientos aprueben la aplicación y entrega de los mismos, así como la inclusión de los conceptos que no habían sido considerados previamente para entregar como apoyo a las diferentes ramas productivas, las cuales son picadoras, tractores, equipamiento de pozos hidroagrícolas, material vegetativo para cultivos alternativos, sistemas fotovoltaicos, entre otros. Cabe mencionar que mediante sesión ordinaria del Comunders de fecha 13 de marzo, con todos los integrantes del Consejo y representantes de cada rama productiva, granos básicos, ornamentales, aguacateros, ganaderos, hortícolas, apícolas, pan artesanal, fungícolas, se aprobó por unanimidad los conceptos de este fondo correspondiente al año 2025. En conclusión, el FAEFON tiene como finalidad contribuir al fomento e impulso de la producción local de los municipios que pertenecen al Estado de Morelos, en las diferentes ramas del sector agropecuario, y entre ellos está la capital, que es Cuernavaca. Por tanto, al tratarse de un tema prioritario para esta administración, se pone a consideración de los integrantes de este cabildo el presente acuerdo para su aprobación. Es cuanto, presidente. Gracias, regidora. Me gustaría que pudiera compartirnos de manera más amplia cómo trabaja Comunders y cuál era el presupuesto que se aplicó hasta el año pasado, porque hoy, gracias a esa modificación del FAEDE por el FAEFOM, hay mayor capacidad económica para impulsar los sistemas producto del municipio. Así es. El Comunders está integrado por 9 ramas productivas a las que di mención, que son granos básicos, ornamentales, aguacateros, ganaderos, hortícolas, apícolas, pan artesanal, fungícolas y hortalizas. Este año integramos a los productores de nopal verdura al Comunders. Y el recurso que se operó el año pasado fue de 7 millones y fracción. El municipio puso de recurso propio 2.700.000 y con esto se podía dar salida no a todos los proyectos ni a todos los recursos que nuestros productores necesitaban. Del Congreso del Estado, a través de la Secretaría de Hacienda, se nos ha notificado que para este ejercicio contamos con 39.967.435,50 centavos. Entonces, esto la verdad que es una gran aportación que hoy tendrán los productores. Los conceptos que se habían autorizado eran muy reducidos, eran semillas, agroquímicos, fertilizantes, vacunación para la cría de ganado, insumos, equipamiento para la apicultura y para el sector acuícola. Entonces es por eso que a petición de los productores y viendo una buena respuesta de la Secretaría de Hacienda, nos dimos a la tarea de trabajar y poder ampliar estos conceptos para que todos los productores puedan ser beneficiados en mayor número de apoyos. Y entre esto, bueno, pues pusimos molinos, picadoras, tractores, sistemas de riego, bombas de agua, instalación de geomembrana para las ollas, vaquillas y alimento, desmalezadoras, parihuelas, rollos de plástico, mecheros, desbrozadoras, material vegetativo. Esos entre algunos apoyos que hoy podrán recibir más nuestros productores. Es cuanto, presidente. Gracias. ¿Tienen algún comentario? Sí, muchos, ¿verdad? A ver, regidor Gabriel Rivas tiene la palabra. Yo nada más para volver a pedir, como lo hice en el precabildo, que esto realmente se hiciera público, ¿no? Me dicen que se difundió en las redes sociales, pero los mismos integrantes de Cabildo no conocimos los acuerdos a los que llegó la comisión y en ese sentido, pues obviamente tampoco muchos productores se enteraron de esta situación. Yo pediría que esto se hiciera por lo menos extensivo al Cabildo y que se hiciera extensivo a la población en general, porque habrá productores que no están enterados de que ya se integró, se está integrando el padrón y que se van a quedar fuera de cualquier beneficio. Gracias. Gracias, regidor. Regidora Erika Lastra tiene la palabra. Muchas gracias, alcalde.
Yo solamente para reconocer los esfuerzos de la regidora Paz y su compromiso por el sector agropecuario. Los conceptos establecidos por las reglas de operación estaban absolutamente reducidos y el hecho de que ella haya visto la forma de poderlos ampliar, me queda claro que va a beneficiar a cientos de familias que se dedican al campo. Entonces, por eso quisiera aprovechar para exhortar a la Dirección de Desarrollo Agropecuario y a la Dirección General de Adquisiciones para que se lleve a cabo de manera prioritaria las acciones necesarias para lograr la entrega en tiempo de los apoyos contenidos en este acuerdo. Es cuanto, gracias. Gracias, regidora Miriam Barajas, tiene la palabra. Gracias, presidente. De igual manera, me sumo a los reconocimientos para la regidora Paz Hernández. Me parece importante destacar el seguimiento que se le ha dado a los productores. Afortunadamente es un número bastante importante de productores que tenemos en Cuernavaca, que para el grueso de la ciudadanía pues es desconocido también, pero pues somos un municipio que produce y que exporta frutas, verduras y demás a diferentes estados. Entonces, me parece importante el reconocimiento, reconocer también los esfuerzos que se han hecho desde el trienio anterior con el presidente José Luis Uriostegui para darle seguimiento puntual a las peticiones que tiene cada uno de ellos, necesidades, y el cumplimiento que se les ha dado con todos los recursos que se han otorgado para ellos. Entonces, felicidades y seguimos apostados, cuentan con nosotros, regidora, para seguir contribuyendo para el beneficio de las familias y de nuestros productores de Cuernavaca. Es cuanto. Muchas gracias. Como ustedes saben, las comisiones se integran por diversas personas del Cabildo. Comunders, la Comisión para el Desarrollo Rural Sustentable, que preside la regidora Paz Hernández, tiene también el acompañamiento de otros integrantes de este cuerpo colegiado, y los sistemas producto tienen muchos años. Los sistemas a los que ha aludido la regidora están muy organizados aquí en Cuernavaca y hemos procurado fortalecer sus actividades de manera cotidiana. Les hemos entregado en tiempo todos los insumos que requieren, desde fertilizantes, bolsas, macetas, semilla, todo lo que se requiere para que no se interrumpa esta cadena de producción. Sin embargo, hasta el año pasado, por lo que escucharon, el monto del FAEDE era de aproximadamente 7.400.000 pesos, y hoy, gracias a la modificación e integración de las participaciones, el FAEFOM, que es un fondo de fomento a municipios, le va a permitir contar con casi 5 veces más de este presupuesto. Y no se tratará ya nada más de apoyar la producción y operatividad cotidiana, sino llevar a cabo una inversión para la adquisición de equipamiento e infraestructura que potencialice la producción de todas las áreas del desarrollo rural sustentable de Cuernavaca. Particularmente hay zonas como Buenavista del Monte, el Cebadal, que producen mucho aguacate, maíz, frijol, entre otros granos básicos. La zona de Santa María, de Tetela del Monte, Acapancingo, también un poco de siembra de granos básicos, pero más dedicados al viverismo, a las plantas florales. Y los otros sistemas están distribuidos en varios de los pueblos, tanto ejidales como comunales de Cuernavaca. La intención es que a través de estas organizaciones que ya existen, todos los productores se sumen. No pueden llegar a pedir apoyo por separado, porque cada uno ya tiene destinado un porcentaje del recurso que se va a aplicar. Entonces yo les pediría a quienes tienen contacto con estos grupos de productores que les informen, que ellos también puedan hacer uso de su opinión para que fortalezcamos la producción en donde ellos están. El año pasado, por iniciativa del regidor
Cristian Michel Pérez, el ayuntamiento aportó parte de recursos económicos para la compra de ganado vacuno y se adquirieron terneras ya cargadas para que pudieran tener las crías y acrecentar el patrimonio de los productores que participaron, aportando el 50% del valor de cada cabeza de ganado. Y no solo fue que la cría le aportara patrimonio, sino también el valor agregado. Las vacas empiezan a producir leche y los derivados de la misma, desde el queso, la crema, la mantequilla, entre otros. Entonces buscamos que no solo se vea a Cuernavaca como un municipio urbano, en donde la prestación de servicios, de restaurantes, de hoteles es la actividad prioritaria, sino también que hay muchas familias dedicadas a la explotación del campo a través de estas actividades que generan una economía circular y ayudan mucho a los beneficios de tener un patrimonio y estabilidad económica. Entonces, me parece importante que se haya hecho este acuerdo modificando los alcances que van a sembrar, y utilizo ese término en todo el sentido de la palabra, sembrar desarrollo a largo plazo. Felicidades. Gracias. Si no hay otro, sí, adelante, regidor Alfredo González. Rapidísimo. Primero, me sumo de manera muy concreta a las felicitaciones por cuanto a las atenciones que han tenido tanto en su carácter de alcalde como la regidora Paz, que por segundo trienio consecutivo tiene bien presidir esta comisión, y las observaciones que yo haría son más bien de fondo y de forma respecto de si pudiéramos incluir en el cuerpo del acuerdo la parte relativa a la consulta o solicitud de ampliación de los rubros que se hizo a la Secretaría de Hacienda para que pudiera estar fidedignamente inserta en el cuerpo del escrito. Y por último, también en un artículo del cuerpo, ya sea transitorio, poder también correr la notificación a la Secretaría de Hacienda del acuerdo que ha tomado el Cabildo de Cuernavaca, derivada de la respuesta que ellos mismos dan para la ampliación de estos conceptos y que estemos en aras de mejor proveer. Es cuanto, muchas gracias. Sí, solo la aclaración, el monto del FAEFOM es de aproximadamente 89 millones de pesos en total, no tengo la cifra en mente en este momento. De esto, un porcentaje ya definido en el presupuesto se destina. ¿Qué porcentaje es, regidora? No, el porcentaje del FAEFOM, 40% ya está destinado al desarrollo rural, a la producción agrícola. 30% está destinado al pago de laudos y sentencias y el resto está destinado a obra pública. Entonces ya hay una pues, clasificación de cómo se debe distribuir este presupuesto y corresponde a cada área determinar cómo lo van a invertir. Entonces veremos que se alcancen las metas con el presupuesto ya establecido de 39 millones de pesos y bueno, atenderemos a la petición de insertarlo en el punto de acuerdo. Adelante, por favor, secretario. Muchísimas gracias. Por instrucciones del presidente municipal, someto a consideración de este cabildo, si es de aprobarse, con el comentario del regidor Alfredo, para integrarlo en el cuerpo del acuerdo, la iniciativa con proyecto de acuerdo que autoriza los conceptos para ejercer el recurso autorizado del Fondo de Aportaciones Estatales para el Fomento Municipal FAEFOM, revisados en la sesión de Comúnder celebrada el día 13 de marzo del presente año, presentada por la regidora Paz Hernández Pardo. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Los que estén en contra. Presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 13 votos a favor, 0 en contra, se aprueba por unanimidad. Gracias, secretario. Por favor, proceda a desahogar el siguiente punto. Con gusto, el siguiente punto del orden del día es la comparecencia de la doctora Lorena Elizabeth Castillo Castillo, directora general del Instituto de la Mujer de Cuernavaca, para presentar el informe requerido mediante el acuerdo SO/AC-50/12-2-2025. Muchas gracias. Bienvenida, directora
del Instituto de la Mujer, doctora Lorena Elizabeth Castillo Castillo. Este cuerpo colegiado en sesiones anteriores estimó conveniente solicitarle un informe respecto de todas las actividades que está realizando el instituto a su cargo. Ya nos rindió un informe por escrito, pero desearíamos que haga una exposición un poco precisa y también puntual de las acciones y metas que se han alcanzado a través de todos los programas implementados desde su área. Tiene la palabra. Gracias, muy buenos días a todas y a todos. Gracias por el espacio y por permitir al Instituto de la Mujer de Cuernavaca compartir e informar las acciones específicas de la alerta de violencia de género. Y con su permiso, presidente, con su permiso, Cabildo, específicamente me enfocaré en el acuerdo que ya se refirió, que se ha hecho en materia de atención a la alerta de violencia de género que tiene Cuernavaca desde agosto del 2015. Sin olvidar que tenemos dos grandes dimensiones: una es la atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes, pero también tenemos la otra esfera que es fundamental, que es el desarrollo integral de las mujeres. En este caso me abocaré al acuerdo ya antes referido y que señala qué se ha hecho en materia de atención de la declaratoria de alerta de violencia de género. En este sentido me permito informarles que Cuernavaca fue el primer municipio en instalar el comité municipal que atiende, previene, sanciona y contribuye a erradicar la violencia. Se hizo en enero del 2000, el primero incluso no solamente de esta administración, sino también de la anterior. Hemos mostrado las buenas prácticas. Así que en enero, los primeros días, en el marco del 25, que es el Día Naranja, que simboliza la lucha permanente contra la violencia, lo instalamos en este denominado PASEMUM, por sus siglas. Participan todas las áreas del ayuntamiento, algunas áreas con indicadores y otras de manera transversal. La que sigue, por favor. ¿Qué es el PASEMUM? Bueno, el PASEMUM atiende de manera inmediata a la declaratoria de alerta de violencia de género y su objetivo es implementar las acciones de atención, prevención, como ya lo he comentado, contra la violencia, pero de manera transversal, es decir, que todas las áreas del ayuntamiento deben participar de manera integral, integrada y continuada. Integral porque todas las áreas participan de alguna forma con sus programas, con sus proyectos y con sus políticas. Integrada porque lo hacemos como un todo, y continuada porque a pesar de que ya no estén en el Instituto de la Mujer las acciones, en cada área se están llevando y además son evaluadas. Y otra cosa fundamental es que lo hacemos con interseccionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que atendemos todos los grupos, toda la línea de vida, que así se señala, pero también de acuerdo a las condiciones que puedan tener las mujeres. Una mujer indígena tiene necesidades diferentes a una mujer que vive en zona urbana, una mujer afrodescendiente tiene diversas y diferentes necesidades que una mujer que quizá esté en zona rural. Entonces, toda esta mirada hace que respetemos sus determinantes sociales y sus derechos humanos. Entonces, es fundamental. Pero, ¿y qué es la alerta de violencia de género que tanto estamos señalando y que debemos continua y permanentemente difundir? Bueno, es un mecanismo de protección inmediata en un territorio determinado en donde hay una alta incidencia de delitos contra las mujeres, y Cuernavaca es uno de los 8 municipios que la tiene en Morelos. Entonces, por ello es fundamental señalar que esta alerta de violencia de género nos permite accionar de manera inmediata ante cualquier situación de riesgo que las mujeres puedan denunciar, padecer o percibir incluso. La alerta de violencia de género específicamente para el Ayuntamiento de Cuernavaca tiene 9 medidas. 4 medidas de prevención, 5 medidas de seguridad. Sin embargo, por indicaciones del presidente municipal, implementamos una más que es la complementaria, medida de cero tolerancia, y tiene que ver con la prevención del acoso y hostigamiento sexual en los espacios laborales. También Cuernavaca, como buenas prácticas, fue el primer municipio que en su momento lo estableció y que tiene el protocolo publicado, pero además tiene un comité que da seguimiento
y que atiende de manera inmediata a todas aquellas personas porque está centrado en la persona. Sí, claro, hablando de perspectiva de género, el mayor número de casos son de mujeres, pero la idea es centrarnos en toda aquella persona trabajadora del ayuntamiento que sienta un espacio libre, un espacio seguro, un espacio laboral en donde pueda desarrollarse integralmente. Luego entonces con esto señalamos que son 9 medidas y una complementaria. Las medidas de seguridad, aquí tenemos algunas, se las comparto. La primera es publicar y difundir cuál es el alcance de la alerta de violencia de género y qué significa. No solamente son 3 letras A, B, G, no, significa realmente un mecanismo de protección, el que hemos trabajado de manera permanente y constante específicamente con la CEPRAC. 2 es rescatar espacios públicos, también con todos los elementos de una ciudad segura, es decir, no solamente llegamos y embellecemos el espacio, no, hacemos que haya una apropiación ciudadana, es decir, que haya limpieza, que haya seguridad, que haya participación social de la población en estos espacios, en donde seguramente ya han visto algunos de los murales que el Ayuntamiento de Cuernavaca ha hecho, que más adelante les vamos a mostrar, pero la idea es esa, que estos murales representan también un sitio seguro para las personas, para todas, aunque hablando de perspectiva de género, quien más lo solicita, por supuesto, son las mujeres, niñas y adolescentes, por su forma diferente de andar por estos espacios. Tercero, crear módulos de atención inmediata a las mujeres. Esto lo hacemos desde el instituto, pero también estamos con actividades y acciones itinerantes. Acudimos a las colonias de manera permanente, ya sea con jornadas o con módulos y a través también del cabildo abierto. Después es también trabajar con la capacitación con cuerpos policíacos, con perspectiva de género y fortalecer estas agrupaciones. Aquí hay algunos ejemplos de lo que trabajamos. Tenemos un acosómetro que es importante porque también habla del rescate de espacio laboral, no solamente es físico, sino un rescate de espacio también, un entorno de paz. Lo trabajamos específicamente en empresas y también en instituciones académicas para de alguna manera contribuir a la cultura de la paz. La que sigue, por favor. Este es el rescate de espacios que les comentaba. Aquí verán los murales que tenemos y que en cada uno de ellos está la participación social de la población. Primero hacemos un diagnóstico con la misma población, hacemos un reconocimiento del espacio que la misma ciudadanía propone, después hacemos talleres en donde las mujeres, específicamente niñas y adolescentes, manifiestan cuál es el concepto y cuál es su sentir para que se plasme en un espacio ya identificado. Una vez que ya está, el artista plasma el concepto con trazos y las mujeres participan con alguna de las pintas, porque la idea es esa, que sea suyo y que así lo sientan. Aquí participa, por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Sustentable con luminarias, con limpieza, la CEPRAC con recorridos, porque estos son nodos identificados con alta incidencia de delitos. Siempre trabajamos con datos duros para saber en dónde vamos a intervenir y dónde vamos a trabajar. Y después el Instituto de la Mujer de Cuernavaca y otras áreas regresan a estos espacios cuando nos los permiten, que hay canchas, cuando es paso peatonal, regresamos de alguna manera a volantear o hacer presencia con perifoneo, pero hacer presencia permanente. Por ejemplo, como el que están viendo aquí en Gutenberg, no nos permitirían hacer una actividad ahí permanente, pero sí tener presencia al menos de manera intermitente. Entonces, en algunos como Ciudad Chapultepec, sí hay manera porque está una cancha, es casi el último, hay una cancha, entonces ahí regresamos. Esa es la idea del rescate, no solamente una arquitectura social que ayuda sí a la salud mental incluso, pero necesitamos que haya emprendimiento económico, necesitamos que haya apropiación cultural y de identidad, y es lo que hacemos con este rescate de espacios. La que sigue, por favor. Aquí está lo que les comentaba de los módulos especializados y los módulos itinerantes. Como verán, tenemos jornadas también permanentes en las colonias en donde están articuladas. No llegamos también con actividades que al Instituto de la Mujer le interesa, llegamos con aquellas que son identificadas por la propia población para que podamos trabajar de manera integral, talleres de emprendimiento económico, porque bueno, sabemos que la violencia económica es una de las causas por las que no se rompen los ciclos de violencia. 2, llegamos también con actividades de construcción de la paz. Para el Ayuntamiento de Cuernavaca es fundamental trabajar con una perspectiva de inclusión social y de paz.
y también tenemos actividades de cultura y algunas de educación física, todas ellas encaminadas a una salud integral. Y también verán ahí los módulos. Estos son los resultados que tenemos de enero a la fecha. Tenemos 124 atenciones de primer contacto, es decir, mujeres que han asistido por alguna situación, contención emocional quizá, pero que ya no continuaron en algunos otros procesos. Tenemos 105 asesorías jurídicas, es decir, nosotros no tenemos representación social, pero sí posibilidad de canalizar y de acompañamiento a quien decida hacer una denuncia jurídica. 129 terapias de psicología, que eso es bien importante señalar, que no son terapias de 1 a 3, son de 10 a 12, porque son terapias sostenidas individuales que después pasan a terapias colectivas y narrativas para sostener los procesos de sanación. 20 pruebas proyectivas en las que incluyen algunas personas menores, o sea, hijas o hijos de las usuarias, siempre respetando nuestro espacio y no invadir en absoluto a quien protege a los menores, que es nuestro DIF municipal. Y bueno, las usuarias canalizadas son 34, también les informo que recién tuvimos una reunión con el fiscal metropolitano en donde hablamos de un protocolo de recepción inmediata de las mujeres que acuden a denunciar, porque esa es otra situación, que acuden y no siempre se les atiende con esta perspectiva de género. Entonces vamos a trabajar incluso en capacitación en coordinación con la fiscalía. Y el mayor número de violencia referida sigue siendo violencia emocional, aunque ha aumentado mucho la violencia física, violencia económica y violencia digital. La que sigue, por favor. Bueno, aquí es marzo, están aquí las gráficas que nos permiten reforzar y saber de dónde y cómo están llegando las mujeres. La que sigue, por favor. Los servicios que da el Instituto de la Mujer son contención emocional, atención psicológica, atención jurídica, acciones de promoción de la salud, fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres, FAEM, por sus siglas, es lo que les comento, están articuladas y están totalmente identificadas por las mismas mujeres y también pueden ser evaluadas. La mayoría de ellas ya tienen incluso hasta marca de los productos que están elaborando, ya sea para consumo inmediato o para venta. Todos tienen la mirada interseccional. La anterior, por favor, rapidísimo. Tenemos el de desarrollo integral que les comentaba, es resiliencia y es también salud integral. También tenemos sensibilización para la prevención de violencia de género en las escuelas. Este tiene dos enfoques: uno, atención inmediata a los casos que podamos identificar. Acudimos a las escuelas con una mirada de una tríada virtuosa que le llamamos, trabajamos con estudiantes, docentes, padres, madres o personas cuidadoras y regresamos de 1 a 3 veces para atender. Cuando estamos dando la plática nos acompañan psicólogas ya que están en el instituto, pero también psicólogas en formación, porque cuando se está dando la plática tenemos que estar observando cuál es la reacción, sobre todo de las y los adolescentes que no se acercan, y que nosotras tenemos que estar ahí para generar confianza, siempre con el consentimiento de las y los docentes y por supuesto de las personas cuidadoras, tutores, padres o madres. Entonces estamos regresando siempre a las escuelas. La administración pasada fueron casi 200, este año ya vamos a presentar los resultados en un momento. Está por firmarse un convenio con el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, también seríamos la primera instancia que está firmando un convenio, así que no es letra muerta porque tenemos las acciones inmediatas. Ya entramos a trabajar con las docentes y con los docentes y nos recibieron muy bien porque estamos trabajando no con una mirada inquisitoria, sino con una mirada siempre y con una idea de apoyo y de empatía. La que sigue, por favor. Y las medidas de prevención, bueno, son estas. Este es fundamental, integrar todos los casos en el BANESBIM, que es el banco de datos en donde se registran todas las violencias. ¿Por qué es importante? Porque articulamos cuando una mujer llega a presentar una denuncia, si hay otra denuncia en el centro de justicia, en la fiscalía, y esto nos permite saber en qué estatus tiene esa denuncia. Y también Cuernavaca, les vamos a presentar los datos yo creo que tiene las mejores prácticas en cuanto al registro, sobre todo, y al seguimiento y acompañamiento. También tenemos el programa de capacitación permanente a las y los servidores públicos. También Cuernavaca nuevamente fue el primer municipio que empezó con esta capacitación con su propio instituto. Otros municipios también ya lo han hecho, afortunadamente. Esto habla de que estamos trabajando de manera conjunta. Y la otra es generar estas campañas disuasivas y estas campañas de reeducación y de deconstrucción.
entramos también a todas las escuelas, pero entramos con esta idea de construir paz y de deconstruir aquellos modelos de agresiones. Por eso trabajamos con masculinidades, trabajamos con hombres y con mujeres, siempre, y trabajamos con estas campañas, insisto, de reeducación, de reaprender, y nuestras infancias sin duda alguna serán las que nos darán la pauta para que las personas que ya somos adultas podamos deconstruir muchos de estos conceptos que normalizábamos y que son simbólicos de violencia, son signos de violencia, señales. La que sigue, por favor. Bueno, tenemos 330 personas servidoras públicas capacitadas. Empezamos con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, a quien agradezco mucho esta disposición, a CEPRAC, Dirección de Servicios Auxiliares y Contraloría, porque Contraloría trabajamos cero tolerancia al hostigamiento y acoso sexual, hicimos el protocolo, está publicado en la administración anterior y ahora nuestra Contralora está también participando de manera muy activa. De hecho, estamos yendo una vez por semana a algunas áreas para dar a conocer el protocolo. Y como siempre decimos, no se trata de un estado de alarma, al contrario, un estado de paz y de derecho de nuestras personas trabajadoras del ayuntamiento. La que sigue, por favor. Y bueno, el banco de datos que le refería, solamente como ejemplo, participamos 4 áreas. Aquí hablamos de esa transversalización tan señalada. Trabajamos con la CEPRAC a través del grupo de género de la policía, trabajamos con el DIF, trabajamos con la Secretaría de Desarrollo Humano a través del Departamento de Diversidad Sexual y por supuesto con el Instituto de la Mujer de Cuernavaca. Que sigue, por favor. Y aquí solo queremos comentarles que a partir del 1 de enero del 2025 estaba desactivada la página de Banesbin, por eso no tenemos resultado todavía de marzo, recién nos las entregaron, pero hay que nuevamente capturar todos los que ya teníamos en papel. Entonces es importante para nosotros señalarlo. Aquí está, la que sigue, por favor. Me gustaría decirles que en el 2020 recibimos 10 expedientes registrados. Pareciera que solo fueron 10 mujeres las que asistieron, no podríamos afirmarlo, pero son los registros que tenemos, 19, perdón. En el 2021, 0, en el 2022 ya con la administración del licenciado José Luis Uriostegui Salgado, fueron 395, 2023 485, 2024 446. Me permití decirlos en voz alta para que vean cómo hemos ido registrando, porque este trabajo en el Banesbin implica que la persona de primer contacto, la persona de psicología, la persona de jurídico, estemos todas registrando el mismo caso para no revictimizar. Entonces, cuando una mujer llega a primer contacto con un caso, de inmediato se activa el protocolo de atención para no revictimizar. La persona de primer contacto pasa con el área psicológica, le explica el caso y si es el caso también a jurídico. Entonces, cuando la mujer llega a cualquiera de estos casos, ya a cualquiera de estas áreas, ya se conoce el tema y ella dice solo lo que quiere decir porque ya tenemos todos los datos. Por lo regular lo hace, pero que ella sienta la confianza de que no tiene por qué repetir en cada área. Una mujer cuando acude a pedir apoyo son hasta 7 u 8 lugares en los que tiene que repetir su caso. Tiene que volver a sentir este trauma que le generó una agresión. Entonces, este protocolo lo tenemos totalmente ya establecido y por ello también son quizá menos registros de las usuarias que atendemos. La que sigue, por favor. Y bueno, estas acciones para impulsar una cultura de no violencia, siempre le apostamos sí a hablar de la violencia porque es un fenómeno que lastimosamente está en nuestra sociedad, pero también nosotros le apostamos a tener un fenómeno que sea de paz, de sana convivencia. Hemos tenido 728 estudiantes con los que ya trabajamos estos meses, 13 pláticas de enero, febrero y marzo, y cuando decimos pláticas no es un monólogo, hay una participación real de las 3 figuras que les dije, docentes, estudiantes y por supuesto madres y padres, y 110 madres, padres, personas cuidadoras fueron las que han sido sensibilizadas, no podríamos decir que ya concientizadas, pero sensibilizadas sí, y bueno, ahí están los temas de las pláticas. Acciones para impulsar la cultura de la no violencia, continuamos. Tenemos un programa de conversatorios que también Cuernavaca creo que es la única institución a la que se le han solicitado, estamos entrando a empresas privadas y también estamos entrando, bueno, empresas de comunicación como esta que vemos aquí que es Mundo, pero también estamos en los centros de recreación nocturna, hemos entrado a 2 centros que nos han permitido que capacitemos a su personal con perspectiva de género y que ubiquemos también espacios seguros en donde podamos señalar que de manera inmediata
está un número en donde puede llamar la persona, porque si una mujer le llama a su red de apoyo puede poner en peligro tanto a la red de apoyo como a la misma mujer. Entonces hay que tener un protocolo de atención inmediata, y las señales que conocíamos, que pide tal copa, pide tal trago, ya no están funcionando, a decir de los mismos dueños de los centros de recreación. Por ello estamos colocando unos señalamientos en donde pueden pedir de ayuda inmediata, además por supuesto de los puntos violetas, que ya reactivamos la segunda etapa porque ya teníamos una. Empezamos también con los centros educativos. La que sigue, por favor. Aquí tenemos el FAEM con los talleres, 725 mujeres beneficiadas, y cuando decimos beneficiadas es porque son cautivas, no porque las vimos y se anotaron, sino porque están de manera activa ahí, tanto en las terapias colectivas, tanto cuando hacemos los talleres de capacitación hay algo que le llamamos rapport, es decir, las mujeres entran primero con la profesora, que es la capacitadora, que es experta en salud mental, maestra en salud pública, y mientras están, aquí está, ella es la maestra Luz Adriana, es maestra en salud pública, experta en perspectiva de género. Entonces ella trabaja rapport primero con las mujeres, después en lo que está la cocción del producto, están trabajando talleres con conceptos de prevención de violencia, construcción de paz, resiliencia, y además hay emprendimiento económico. Entonces, como de manera general, la que sigue yo creo que estaremos ya prácticamente terminando. También es importante que sepan que somos parte del CEPASE, que es el sistema estatal, es parecido al municipal, pero a nivel estatal. Entonces, nosotras también ahí reportamos, son 53 medidas de la ABG a nivel estatal, y Cuernavaca de manera también no obligatoria, sino porque así lo decidimos, somos de los que más reportamos más de 20, o sea, es decir, apoyamos en más de 20 medidas, también somos de los municipios que más aportan. ¿Qué sigue? Y bueno, grosso modo sería mi presentación, y quedo atenta a cualquier duda. Muchas gracias por tan completo informe, directora. Ahora sí, adelante, regidora Elia Ortiz, tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Bueno, como presidenta de la Comisión de Igualdad y Equidad de Género, que me honro en presidir, he trabajado y en conjunto con la doctora Lorena Castillo, en este mes de marzo se ha realizado diversas actividades con la finalidad de contribuir y disminuir la alerta de violencia de género en el municipio de Cuernavaca. Mi compromiso es y será contribuir para que poco a poco se vaya disminuyendo la violencia contra las mujeres. Aquí, doctora Lorena, quiero decirle que, pues, primero que nada, muchas felicidades. Ha hecho usted un muy buen trabajo. Creo que yo darle las gracias porque hemos ido de la mano, usted me lo ha permitido, para trabajar y hacer un excelente trabajo aquí en Cuernavaca. Y también decir que cuenta usted con todo mi apoyo, porque soy madre, porque soy mujer y porque tengo mis hijas. Gracias, es cuanto. Muchas gracias, regidora. Regidora Erika Lastra tiene la palabra. Muchas gracias, alcalde. Ay, perdón, es que me dio un ataque de tos. Bueno, yo aplaudo, respeto y respaldo todas las acciones que ha tomado la doctora Lorena en conjunto con nuestro alcalde José Luis Uriostegui. Sin embargo, a mí me gustaría hacer un llamado a las y los integrantes del gabinete para que considere al Instituto de la Mujer como eje rector en la política transversal, que todas las acciones tendientes a atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres sean siempre en coordinación con la doctora Lorena, encabezando el Instituto de la Mujer, porque además todas esas acciones que están realizando las demás secretarias pudieran parecer aisladas porque no hay un hilo conductor con el Instituto de la Mujer. Es cuanto, muchas gracias. Gracias, regidora Miriam Barajas, tiene la palabra. Gracias, presidente. Únicamente, de igual manera, sumarme al reconocimiento hacia la doctora Lorena Castillo, porque ha sido un trabajo arduo de todos los días, constantemente, porque pues las mujeres lastimosamente vivimos violencia todos los días, ¿no? La violencia no para, están generándose diversas acciones a través del ayuntamiento, a través de el presidente José Luis Uriostegui. Mi reconocimiento también por este esfuerzo, esta suma de acciones que son para salvaguardar el bienestar de todas nosotras como mujeres, el respeto también a nosotras y todo el seguimiento integral que se le puede dar, ¿no? La atención, prevención, contención,
tratamientos, talleres y demás actividades para el empoderamiento de las mujeres, para que tengan una vida libre de violencia y que sea en plenitud de todos sus derechos. Entonces, mi reconocimiento, decirles también que estoy apostada y sumada a continuar con todas estas actividades y estas acciones, siempre y cuando beneficien a las mujeres, para también la seguridad de todas nuestras familias de Cuernavaca. Es cuanto, presidente. Gracias. Gracias, regidora. Regidor Gabriel Rivas tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Mi reconocimiento para la doctora, y yo quisiera nada más señalar que a pesar de que hay tantas instancias de apoyo a la mujer en el estado y aquí en Cuernavaca, pues la violencia contra la mujer no cesa, ¿no? La cuestión de la alerta de violencia de género, no hemos salido de esta situación en Cuernavaca, y yo creo que las acciones que se están realizando son necesarias, pero yo creo que hace falta algo más, ¿no? La intervención directa, yo diría, de las autoridades auxiliares en las comunidades. Yo lo dije alguna vez aquí cuando estaba la titular de la CEPRAC, en las comunidades sabemos de pronto cómo actúa la delincuencia, dónde actúa, cómo se mueve, pero también sabemos qué es lo que ocurre en los domicilios de las personas que habitan en las comunidades. Yo creo que sería muy conveniente que se involucrara a las autoridades auxiliares en estas medidas que ustedes están implementando, para que desde ahí también surgieran, si no denuncias abiertas, sí por lo menos que hubiera evidencias de dónde existe la violencia de género, y que muchas veces las mujeres no se atreven a denunciar, y esto lo sabemos porque sabemos de personas que son violentadas y no lo denuncian por temor precisamente al marido o a los familiares o a los mismos vecinos, ¿no? Entonces yo nada más esa aportación haría. Muchas gracias. Gracias, regidor. Bien, regidora. Gracias. Bueno, primero que nada también reconocer y sumarme a las felicitaciones por el trabajo que desempeña la doctora Lorena, no solamente durante estos primeros meses de la actual administración, sino también en la inmediata anterior. Agradecerle también el hecho de que me permita sumarme siempre a estos trabajos, estar ahí con ustedes. A mí me gustaría poner 2 puntos en la mesa para todavía poder ampliar un poco más el margen del trabajo respecto de los, me parece que los que tendrían que ser los derroteros para poder erradicar en algún momento, y ojalá así sea, la violencia de género en las diversas aristas contra las mujeres. El primer enfoque, que también ya haré llegar al director del INPLAN, es hacernos a la idea y también poder poner en el centro el hecho de que Cuernavaca sea reconocido como un municipio familiarmente sostenible, ¿no? Siempre lo he dicho, el tema de las violencias también tiene que ver con un orden de carácter acultural. Yo no hablaría de que la violencia es una cuestión de cultura, sino más bien de falta de cultura. Y en ese sentido me parece que también los programas tendrían que sectorizarse, sobre todo en el tema de la capacitación hacia los hombres. De repente, en el ámbito educativo del seno familiar es donde se replican estas conductas, la mayoría de veces por desconocimiento de causa o porque están siendo educados bajo un esquema que tiene ciertos paradigmas que me parece que habría que ir rompiendo, ¿no? En ese sentido, a mí me gustaría que pudiéramos ir trabajando en esa parte para darle un enfoque global y un tema de mayor integración. Y por otro lado, sí creo que también valdría la pena comenzar a ver en qué forma. Yo comulgo mucho con lo que dice el regidor Gabriel Rivas. Sabemos, cuando hemos estado haciendo recorridos, hay muchos casos de violencia intrafamiliar que desafortunadamente no se denuncian
por el aspecto que tiene que ver con las posibles represalias que exista contra las mujeres, o incluso por lo que señalaba la doctora, el tema de la violencia económica, ¿no? El hecho de poder dejar el lugar, el hogar, bueno, en la casa, con relación a desapartarse del agresor, pues tiene que ver incluso a veces con este tema de no tener un ingreso o un lugar al que ir. Y me llama fuertemente la atención en la estadística que en el caso concreto de Lomas de Aguatlán y Santa María sean los que registren los mayores casos, o bueno, tenga la mayor estadística en relación a la violencia intrafamiliar. El punto concreto creo que valdría la pena tratar de desarrollar en concordancia con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos o con alguna otra dependencia educativa, algún estudio de carácter sociológico para ver por qué es que en algunas zonas determinadas se da más esta situación. ¿Cómo le entramos en materia de prevención con un plan integral? Y por último decir que sí, también creo que tendría que ser la intención de este cabildo en los 3 años que dura la administración, el fortalecimiento de la policía municipal para tener mayores elementos y mayores herramientas y también poder generar un tema de reacción en estos casos de violencia intrafamiliar, en donde hay que no solamente ayudar a las mujeres a salir de ese círculo de violencia, sino también otorgarles en muchas ocasiones medidas de protección. Es cuanto, y de verdad mi reconocimiento, y le agradezco también los trabajos que hace por todas las mujeres de Cuernavaca. Muchas gracias. Gracias, regidor. Regidora Arnet Jiménez tiene la palabra. Gracias, alcalde. Pues también reconocer su arduo trabajo, directora. El tema de que usted incluya las masculinidades creo que es clave en todo esta sensibilización y sobre todo visibilizar, poder reeducar no es sencillo, sin embargo yo a usted sí le reconozco bastante el que su eje transversal de género sí lo incluya. Es muy importante fortalecer a las familias y yo sé que usted lo está haciendo en todos los programas y la estrategia que tiene. Felicitarla porque sé que tiene una estrategia que le ha venido dando continuidad y que nos ha dado los resultados específicos de todos estos pues casos que se han presentado. Sin embargo, también sé que muchas veces las mujeres no se animan a denunciar en la mayoría de poblados porque tienen el temor de tener represalias, número 1, número 2, piensan que no se les da la atención necesaria. Y por eso también es importante que en la oportunidad que tengamos nosotros de acercarnos con las autoridades auxiliares, sí podamos explicarles que es importante el acompañamiento que ellos les den, independientemente de si las mujeres quieren o no salir, o están listas más bien o no de salir de estos círculos de violencia, que ellas sí puedan ir a denunciar. Yo sé que el trabajo que también ha venido realizando el alcalde desde la administración anterior en estos temas de violencia ha sido muy claro. Sé que se otorgan estas medidas de protección, a mí me las otorgaron en el trienio pasado y lo reconozco también el trabajo que ha venido haciendo con la CEPRAC. Y pues bueno, también hacerles la invitación a los integrantes del Cabildo que sí nos sensibilicemos en el tema, que sí podamos compartirlo pues en los sectores en los que vamos nosotros trabajando, las comisiones que tenemos, y pues muchas felicidades. Gracias, es cuanto. Gracias, regidora. Síndica Paula Trade tiene la palabra. Gracias, alcalde. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Directora, de la misma manera, felicitarla por el trabajo que se está haciendo. Ya me ha tocado asistir a varios eventos en donde se ha sensibilizado toda esta parte de la violencia de género. Yo quiero decirle que es un tema delicado, es un tema de riesgo, en donde no nada más las mujeres son vulnerables y no ponen en riesgo su vida. Y cualquier cosa que podamos sumar, que podamos aportar, yo creo que todo el Cabildo está con la mejor disposición. Hay que trabajar en un plan de desarrollo en donde haya asistencia psicológica, en donde haya asistencia económica, en donde haya asesoría para mejorar las condiciones. Y por nuestra parte en la sindicatura que cuenten con el apoyo legal. Nosotros somos ahora sí que muchos miembros abogados que pueden con mucho gusto orientar a todas las personas que llegaran a necesitar algún acompañamiento en la presentación de las denuncias o decirles, orientarlas de cuál es el camino. Creo que es una situación en donde siempre hay que tener las puertas abiertas en cualquier horario, en cualquier momento, independientemente de que en algunas ocasiones se presenta constante que se retira todo
todas estas denuncias por miedo, por estar vulnerables, pero que siempre sepan que la puerta va a estar abierta, que en cualquier momento, pues ahora sí que este ayuntamiento, me consta que la labor del alcalde, la de usted, doctora, y la de muchos ha sido con mucho énfasis en poder apoyar, y cuentan con una servidora. Felicidades. Gracias. ¿Indica alguien más desea hacer uso de la palabra? Regidor Juan Miguel Serrano, adelante, por favor. Gracias, presidente. Pues de verdad, pues un gran reconocimiento a la doctora Lorena Castillo por este gran trabajo. De verdad que es impresionante los números en relación, en comparación con las administraciones anteriores, donde hubo años donde fue nulo y otros casi nulo las atenciones a víctimas en violencia, y de verdad reconocer que en aquellas administraciones pues prácticamente no se hacía nada de trabajo. Los resultados aquí están en esta presentación, y que ahorita que los números están aumentando no es porque haya aumentado la violencia de género en relación a otros años, sino más bien el trabajo que se está haciendo es de verdad, es real, se está apoyando con la intención de erradicar lo que es la violencia de género. De verdad que sí es un gran reconocimiento, presidente, también por brindar este apoyo, y pues sigamos trabajando y cuentan con un servidor para lo que se necesite en los temas de la erradicación de lo que es la violencia de género. Nuestra sociedad, pues tenemos que llegar al momento de la igualdad donde logremos esa erradicación de violencia en todos los sentidos, pero ahorita principalmente lo que es la violencia de género, y seguir difundiendo lo que son los apoyos, los teléfonos de ayuda, de apoyo, y que sepan que no están solas, que sepan que hay instituciones, tanto municipales como en todos los niveles de gobierno, para poder apoyar, y que no teman hacer la denuncia. Es importante publicitar ese tema, ¿no? Que no teman hacer la denuncia, porque en ocasiones temen denunciar por el miedo a recibir más violencia. Entonces tenemos que tener pues atención especial en esas víctimas, y lograr llegar a toda la sociedad, a todas las mujeres de aquí de nuestra ciudad, y brindarles el apoyo que necesitan. Gracias y felicidades, doctor. Gracias, regidor. ¿Alguien más? Bien. Tiene la palabra, doctora, si quiere complementar su informe respondiendo a algunas inquietudes. Adelante. Sí, gracias. Iniciaría agradeciendo a Cabildo porque justamente en el marco del 8 de marzo tuve el apoyo y el acompañamiento de Cabildo, y muchísimas gracias, la síndica también, estuvieron en esta obra de teatro que creo que nos estremeció, como decía el regidor Alfredo, hasta nos ponía chinita la piel, y la idea es que ese trabajo que se demostró de manera conjunta con Cabildo lo vea la sociedad, porque creo que este es un mensaje también para la población de que hay un trabajo conjunto con su ayuntamiento, y por supuesto yo también reconocer siempre que gracias a la voluntad política del presidente municipal es que Cuernavaca tiene los números que tiene, porque está esta visión y esta mirada violeta que le llamamos. Y finalmente, regidor Gabriel, sí, tenemos toda la coincidencia con usted, hemos trabajado siempre con los ayudantes, con las y los ayudantes, ahorita recién están entrando, pero ya nos pondremos en contacto, así como con las delegaciones, porque son los espacios locales más cercanos y que nos ayudan a abrir las puertas y que confíen en nosotras, en la población. Entonces sí, y somos también trabajo de territorio, de estar permanente ahí. Y bueno, sería todo, y pues pedirles esto también, su permanente evaluación, porque esto nos retroalimenta para fortalecer y consolidar los trabajos. La crítica siempre ayuda. Gracias. Gracias, doctora. Quiero hacer algunos comentarios con relación a todo lo que se ha expuesto. Primero, reconozco el interés que el tema ha despertado en este cabildo desde el primer día, y que hoy se traduce en los puntos de vista que han expuesto,
y la solicitud de que compareciera a este cuerpo colegiado la directora del Instituto de la Mujer. Desde hace poco más de 3 años, al recibir el ayuntamiento, observamos la alerta de violencia de género y los objetivos que nos planteamos fue que Cuernavaca saliera de esa alerta. Sin embargo, los mecanismos que existen desde el ámbito federal para lograr este objetivo no son claros. Hemos avanzado en implementar protocolos y acciones que hagan saber a las autoridades federales y estatales que hemos avanzado en la prevención de estas conductas, que hemos atendido las necesidades de las mujeres que se han acercado a pedir ayuda y hemos implementado un sinfín de videos, de conferencias para generar conciencia en la población respecto de lo que daña a las mujeres la violencia en todos los aspectos, psicológico, moral, económico, de todo tipo, laboral. La mujer que tiene necesidad de trabajar y que depende del salario y que tiene que resistir el hostigamiento o el acoso de mujeres u hombres, aquí ya no hay distinción, y que se mantiene callada para evitar perder el empleo y los ingresos. Entonces, procuramos fortalecer el estado de ánimo, hacer saber que hay instancias que les van a atender, les van a acompañar, pero llega el momento en que estas instancias ya no pueden seguir a su lado y la sueltan. Y ahí es donde vuelven a caer en el círculo de violencia. En la parte que nos toca como municipio, el PASEMUN ha funcionado para la aplicación de políticas transversales y tener una perspectiva de género en todas las acciones públicas. Nos guía el atender particularmente a las mujeres de todas las edades cuando ponemos un foco, cuando arreglamos un bache, cuando podamos un árbol, cuando arreglamos una banqueta. Y todas las dependencias del municipio de Cuernavaca participan dentro del PASEMUN y rinden un informe con los objetivos de los que habló la doctora en su exposición. La visibilización de la violencia es fundamental. Cuando no se visibiliza es cuando la mujer está dentro de un círculo del cual no puede salir. Y la autonomía económica es fundamental. Si no tiene capacidad para generar ingresos propios, va a haber una dependencia de otra persona que la está afectando en cualquiera de los aspectos. Y es dentro de la familia donde se genera el mayor porcentaje de violencia hacia las mujeres. En vía pública, afortunadamente, ha disminuido. Y establecer los puntos violeta a los que hacía alusión la directora es importante. Los puntos violeta son espacios a los que puede acudir una mujer estando en la calle, caminando, y que se siente o percibe inseguridad y puede llegar a tocar y va a ser atendida en cumplimiento a protocolos previamente aprendidos. No es nada más colocar un cartel y decir aquí puedes entrar y te vamos a ayudar. No, hay protocolos que se deben enseñar, se debe valorar que se cumplan y que una vez que la mujer que está en riesgo ha sido atendida, bueno, sea canalizada a las instancias adecuadas. Hay un tema de resiliencia del que hablaba también la directora, y las mujeres que han sido atendidas en el Instituto de la Mujer y que tienen la capacidad de escribir o que han aprendido a redactar, también han plasmado sus historias en un libro. Y ya se editó el otro, ya se presenta. ¿Para cuándo? En cuanto nos digan, podría ser este mes, que es el mes del libro, el abril es mes del libro. Podríamos ser. Bueno, esa es una mejor noticia. Varias mujeres, incluyendo octogenarias, desarrollaron sus historias en donde señalan
de qué manera han vivido y sobrevivido a esa violencia. Y nos enseñan que hay capacidades más allá del común para sobresalir, contar, y que estas historias sean motivantes para otras mujeres en la misma situación. Pues ya hablaremos de la presentación de ese libro. Cuando estuvimos en la presentación del primer libro, escuchando a varias mujeres contar parte de sus historias, pues sí, se emociona uno, pero también entra en un estado de comprensión de lo que han vivido, y no nos queda de otra más que decir: no queremos que vuelva a suceder, y procurar implementar todas las acciones para evitarlo en la medida de nuestras capacidades y competencias. Entonces, directora, muchas felicidades por el trabajo, y la exhortación de siempre es: siempre podemos dar más, siempre podemos hacer más. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Adelante, por favor, secretario, con el desahogo del siguiente punto. Gracias, presidente. El siguiente punto del orden del día corresponde a la dispensa de la lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sexta sesión ordinaria de Cabildo, celebrada el pasado 12 de marzo de 2025. En virtud de que ya fue circulada a todos los integrantes con oportunidad, presidente, solicito a este honorable Cabildo la dispensa de la misma y proceder a su aprobación. Si no hay comentarios, observaciones, proceda a la votación. Gracias. Por instrucciones del presidente municipal, someto a consideración de este Cabildo si es de aprobarse la dispensa de la lectura y el contenido del acta de la sexta sesión ordinaria de Cabildo celebrada el pasado 12 de marzo de 2025. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Quienes estén en contra. Presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 12 votos a favor, 0 en contra. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Sí. Adelante, por favor, con el desahogo del siguiente punto. Con gusto. El siguiente punto del orden del día corresponde a los asuntos generales. ¿Algún asunto general que tratar? Regidora Miriam Aide Barajas tiene la palabra. Gracias, presidente. Únicamente para informar a la ciudadanía que nos observa a través de redes sociales y recordar que hace unos días, en el pasado Cabildo Infantil que se llevó a cabo aquí en el Museo de la Ciudad, informamos sobre la convocatoria del Parlamento Infantil que se va a llevar a cabo el 30 de abril en el Congreso del Estado. Informarles que ya recibimos 30 solicitudes a través de la Dirección de Educación que pertenece a la Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social de nuestro municipio, 30 expedientes de 30 chiquitines y chiquitinas que quieren participar, que están interesados, que traen un proyecto importante para nuestra ciudad. Entonces, informarles que el día 2 de abril se va a llevar a cabo la preselección de quienes van a representar a nuestro municipio en este Parlamento Infantil. Vamos a tener que elegir a 4 semifinalistas para que vengan a la sesión de Cabildo que se va a llevar a cabo el próximo 9 de abril, para que nos presenten su proyecto, nos den su discurso, y entre los integrantes de Cabildo definamos quiénes van a ser los 2 que van a representar al municipio, que vamos a mandar al INPEPAC para que ellos definan quiénes van a integrar finalmente el Parlamento Infantil. Entonces, algunos de los integrantes de Cabildo participaremos como jurado calificador, y pues con la venia del presidente, por supuesto, el impulso que se le está dando a los chiquitines y chiquitinas de nuestro municipio, y también reconocer el trabajo que se está haciendo a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social, encabezada por la licenciada Sandra Pinzón, para darle seguimiento y atención a todos estos grandes proyectos que son en beneficio de nuestras familias y niños de Cuernavaca. Es cuanto. Gracias, regidor Gabriel Rivas tiene la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. También nada más para informar del foro sobre derechos humanos a personas adultas mayores y personas con discapacidad, que se llevó a cabo el pasado viernes 21 de marzo. Fue un tema muy importante, hubo participación de personalidades con bastante capacidad sobre el tema, y nos enteramos de que hay incluso leyes que no se están cumpliendo,
una ley que tiene que ver con los asuntos de personas con discapacidad, que a pesar de haber sido aprobada en la anterior legislatura, pues únicamente hace falta que se publique el reglamento, se hablará con la gobernadora, pero esto obviamente obliga a los municipios y al mismo gobierno del estado a desarrollar acciones de inclusión de estos sectores vulnerables. Y yo le vuelvo a insistir, ojalá y que se haga la rampa por lo menos para el área que yo represento ahí en el municipio. Yo soy de esos tercos y obviamente el mismo espacio del ayuntamiento pues no es accesible para las personas con discapacidad. Yo insisto en lo mismo, ojalá se tomen cartas en el asunto. Muchas gracias. Gracias, regidor. ¿Alguien más con asunto general? Bien, se han agotado los asuntos generales. Por favor, continúe, secretario. Presidente, informo que no existen más asuntos que tratar, por lo que el siguiente punto es la clausura de la sesión. Gracias. Siendo las 12 horas del día 26 de marzo de 2025, se declaran clausurados los trabajos de esta sesión ordinaria de Cabildo. Muchas gracias. Buenas tardes.